Ciudadanos de todo el mundo acudieron a las urnas. La naturaleza mostró toda su fuerza en forma de huracanes y desastres naturales que dejaron miles de víctimas. Noticias que mostraron coyunturas políticas y sociales marcaron un hito en el mundo durante 2024. Este es el resumen internacional del año. El argentino Javier Kamala Harris o Donald Trump. Un grupo de soldados liderados por La situación en España por el devastador paso. Último día del macrojuicio por violación en Francia. El izquierdista Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto de Venezuela por las autoridades electorales y los tribunales, aunque aún no se ha publicado el escrutinio detallado de la votación como establece la ley. Tras los comicios del 28 de julio, la oposición impugnó el resultado y afirmó tener pruebas de que el opositor Edmundo González ganó las elecciones. La proclamación de Maduro hizo estallar protestas en las que murieron 27 personas, entre estas 2 militares y 200 resultaron heridas. Hubo unos 2.400 heridos, de ellos 164 menores de edad. Estados Unidos, la Unión Europea y la mayor parte de los países latinoamericanos desconocieron la reelección de Maduro. Washington reconoció a González como presidente electo de Venezuela en noviembre, un paso seguido luego por Ecuador e Italia. Casi la mitad de la población mundial fue llamada a las urnas en 2024 para elegir a sus representantes. Todas las miradas estuvieron sobre las presidenciales en Estados Unidos, que confirmaron el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El republicano de 78 años obtuvo una victoria aplastante sobre la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, con una suma de 276 votos electorales frente a 219 de su rival. Es el primer republicano que gana el voto popular en 20 años y su partido controlará además las 2 cámaras del Congreso. La campaña de la Casa Blanca además estuvo marcada por 2 atentados. El más peligroso ocurrió en Pensilvania, cuando un hombre abrió fuego e hirió a Trump en la oreja. El tirador y un espectador murieron y 2 personas resultaron gravemente heridas. 2 meses después, cerca de su casa de Mar-a-Lago, el personal del multimillonario denunció haber oído disparos mientras Trump jugaba al golf. Un sospechoso fue detenido. En Rusia fue reelegido Vladimir Putin. En el poder desde hace 25 años recibió más del 87% de los votos en una elección cuestionada por las potencias occidentales. El único opositor que intentó disputarle el poder vio su candidatura invalidada por la Comisión Electoral. En Reino Unido hubo un cambio de rumbo. El Partido Laborista se impuso a los conservadores con una victoria aplastante y Rishi Sunak fue sustituido por Keir Starmer como nuevo primer ministro. En Francia, el año fue difícil para el presidente Emmanuel Macron, quien adelantó las elecciones legislativas tras la aplastante victoria de la extrema derecha en los comicios europeos. En Irán, fue una tragedia lo que obligó a celebrar las nuevas elecciones. El helicóptero en el que viajaba el presidente Ebrahim Raisi se estrelló en una zona montañosa en medio de una densa niebla. En las urnas, el reformista Masoud Pezeshkian se impuso contra el ultraconservador Said Jalili y fue elegido presidente de la República Islámica. También el 2024 estuvo marcado por varias elecciones en América Latina. En México, la exalcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, del partido de izquierda Morena, fue elegida sucesora de su aliado y mentor, Andrés Manuel López Obrador. En Uruguay, la izquierda volverá al poder tras un paréntesis de 5 años. Yamandu Orsi, delfín del popular expresidente José Pepe Mujica, ganó las elecciones en balotaje y asumirá el poder en marzo de 2025. Y en El Salvador, Nayib Bukele asumió en junio para un segundo mandato, con un poder casi absoluto tras pulverizar a la oposición con un 85% de votos y ganar casi la totalidad del Congreso. Las lluvias torrenciales que cayeron el 29 de octubre en España desembocaron en un violento torrente de agua y lodo que desbordó varias localidades del oeste y el sur de Valencia. Viviendas, locales y decenas de miles de carros fueron arrasados a su paso. La catástrofe dejó 230 muertos, 222 de ellos en la región valenciana y 4 desaparecidos, además de millonarios daños materiales. El gobierno cifró en 69.000 viviendas, 125.000 vehículos y 12.500 comercios las consecuencias materiales del desastre, con base en los datos del Consorcio de Compensación de Seguros.
Dana, el fenómeno que designa a la depresión aislada en niveles altos, fue una de las palabras del año, según anunció la Real Academia Española RAE el 17 de diciembre. En Bolivia fue un año de tensión política. En junio, un grupo de soldados liderado por el destituido jefe del ejército intentó tomar la sede del gobierno en La Paz. Tras horas de tensión, el presidente Luis Arce tomó juramento a una nueva cúpula militar. Varias personas fueron detenidas, entre ellos los 3 excomandantes de las Fuerzas Armadas. Ya en noviembre, los partidarios del expresidente Evo Morales bloquearon durante 23 días importantes carreteras del país para exigir el cese de lo que consideran persecución judicial contra el líder cocalero, que es investigado por presunto abuso a una menor. Los bloqueos dispararon aún más la inflación y la escasez de combustibles en el país. Un escándalo diplomático también sacudió a México. En abril, este país rompió relaciones con Ecuador después de que la policía ecuatoriana allanó la embajada mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, a quien el gobierno mexicano había concedido asilo político unas horas antes. El izquierdista contra el que pesaba una orden de detención se encontraba refugiado en la representación diplomática desde diciembre. Ecuador también vivió episodios de grave violencia que llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar que el país vivía un conflicto armado interno. Giselle Pelicot se convirtió en un ícono feminista mundial. Decidió enfrentarse a cara descubierta en los tribunales a medio centenar de hombres que la violaron en Mazán, en el sur de Francia, entre ellos su exmarido Dominique Pelicot, quien orquestó las violaciones. El estremecedor caso atrajo a la prensa de varios países, luego de que su exesposo admitió que la drogó entre 2011 y 2020 para dejarla inconsciente y violarla junto a decenas de desconocidos que contactaba por internet. El 19 de diciembre, el exmarido fue condenado a la pena máxima de 20 años de prisión y se impusieron penas de entre 3 años de prisión, 2 en suspenso y 15 años para el resto de los 50 acusados, por debajo de las penas solicitadas por la Fiscalía. Mientras tanto, en Estados Unidos, el rapero Diddy Combs, de 54 años, fue detenido el 16 de septiembre, acusado de dirigir durante años una violenta red de tráfico sexual y extorsión. Enfrenta varias demandas civiles en las que es retratado como un violento depredador sexual que somete a sus víctimas usando drogas y alcohol. La cantante Cassandra Ventura, quien mantuvo una relación romántica con el músico, había denunciado en 2023 que Combs la sometió a más de una década de coerción a través de la fuerza física y drogas, y a una violación en 2018. Paralelamente a este proceso penal, el rapero enfrenta también un proceso civil interpuesto por más de 120 víctimas, entre ellas 25 menores de edad en el momento de los hechos, quienes lo acusan de agresión sexual. Luego de 14 años recluido, primero en la Embajada de Ecuador en Londres y después en una prisión británica, Julian Assange fue liberado en junio. La salida de la cárcel fue posible luego de que el fundador de Wikileaks se declaró culpable, como parte de un acuerdo con la justicia estadounidense que lo había procesado por revelar cientos de miles de documentos clasificados. Declarado hombre libre por la justicia estadounidense, Assange volvió a Australia y se reencontró con su familia. Desde entonces no se ha dejado ver mucho, aunque Wikileaks y su mujer Stella, que lo acompañó en su testimonio, han brindado algunas informaciones. En cambio, el destino reservado al opositor ruso Alexei Navalny fue muy distinto. Encarcelado desde 2021 acusado de extremismo, el principal opositor ruso murió en la prisión conocida como Lobo Polar, en Siberia, una de las más duras de Rusia, donde cumplía una condena de 19 años. Estados Unidos y la represión europea responsabilizaron de la muerte al gobierno de Vladimir Putin, quien lo negó. Navalny había sobrevivido en 2020 a un envenenamiento y era la figura más prominente de una oposición reducida a su mínima expresión por la represión que se intensificó tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022. Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin amenazó con atacar los centros de decisión en Kiev con su misil Oreshnik, utilizado por primera vez en noviembre tras indicar que los ataques masivos durante una noche contra Ucrania fueron en respuesta al disparo de misiles estadounidenses contra su territorio. El conflicto escaló en los últimos meses, luego de que Washington habilitó a Kiev el uso de misiles de largo alcance de fabricación estadounidense. Moscú respondió con el disparo de un misil balístico intercontinental y advirtió que no descarta golpear a las potencias occidentales que suministraron a Kiev armas empleadas para atacar a Rusia. El 2024 ha sido un año marcado por grandes retos y transformaciones que quedarán en la historia.
eventos que resaltan la importancia de mantenerse informado y de tener a su alcance toda la información que necesita para mantenerse al tanto de la actualidad global. Por eso, lo invitamos a seguir conectado con todas las plataformas del Tiempo y eltiempo.com. No olvide dejar en los comentarios para usted cuál fue la noticia mundial más importante de este año y si le gustó este contenido no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.